no quiere venir. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este hermoso grupo de niños que te ha adorado y que también ahora se preparan para recibir las enseñanzas de tu palabra. Usa a la persona que tiene esta responsabilidad, que lo haga dirigido por ti, Señor. También ponemos en tus manos el sermón que ahora vamos a exponer, que todo sea para tu gloria. Habla a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Bueno, hermanos, hoy continuamos con esta serie que hemos titulado Enfrentando los desafíos del siglo XXI. Ustedes recordarán que el domingo anterior comenzamos un tema, enfrentando los prejuicios, y decidimos dividirlo en dos partes. El domingo anterior hablamos de los prejuicios y estuvimos considerando dos tipos de prejuicios, y hoy consideraremos el tercero, que tiene que ver con el prejuicio religioso. Y estábamos apoyándonos en Juan capítulo 4, donde tenemos el encuentro de Jesús con aquella mujer samaritana junto al pozo de agua. Esto es uno de los intercambios más increíbles que encontramos registrados en las Escrituras, y vemos al Señor que no fue ni agresivo ni respetuoso con esta mujer, pero con una habilidad asombrosa, llena de compasión. El Señor guía a esta mujer hasta el punto de confrontarla con la necesidad de un cambio profundo. Y solamente esto fue posible porque Jesús estuvo dispuesto a ir por encima de todas aquellas barreras de prejuicios que se levantaban entre él y esta mujer pecadora. Sabemos que el escenario está precisamente así, cargado de prejuicios. Hay un versículo que es clave, que está en Juan capítulo 4, verso 9, donde la samaritana le dice a Jesús, después que Jesús le pide de beber: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, esta es una pregunta que refleja un corazón envenenado por los prejuicios. Ella sabía que era una mujer. Segundo, que era una mujer samaritana. Tercero, que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, y todo a consecuencia de los prejuicios. Como dije, el enfoque de este mensaje es específicamente un tipo de prejuicio, el prejuicio religioso. Vamos a reflexionar en qué consiste y el daño que puede llegar a ser donde es albergado. Hay varias ideas que yo veo en este pasaje y que me gustaría compartir con ustedes en este mensaje. En primer lugar, vemos que Jesús no siguió estos prejuicios imperantes. Cuando él se encontró con esta mujer, se encontró con un alma perdida, necesitada desesperadamente del Evangelio. Dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, a partir del verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos hizo este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, a diferencia de las limitaciones del amor humano, el amor divino no conoce límites. Cristo manifiesta el carácter de Dios en este pasaje. Es Dios manifestado en carne. Y la Biblia nos establece claramente que el amor de Dios es un amor sin límites. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo por la humanidad, no le detuvo absolutamente nada. Y eso es precisamente lo que Jesús hace aquí. Refleja ese amor, superando las barreras existentes en aquella sociedad, barreras llenas de prejuicios. De hecho, el verso 4 nos establece que Jesús tenía una cita divina. Le era necesario pasar por Samaria. Allí había alguien que necesitaba el evangelio, una mujer samaritana, a quien Jesús le hace la sorprendente revelación de su propia condición mesiánica. Dice la palabra que el Señor llega allí y llega cansado del camino. Llega a Sicar y llega junto a la heredad de Jacob, junto al pozo de Jacob, y se sienta junto a él como a la hora sexta. La palabra dice que estaba cansado del camino. El Verbo se había hecho carne. Y como tal, el Señor Jesucristo también padecía las limitaciones físicas de su humanidad. Fue totalmente hombre. Como hombre hizo todo lo que un hombre hace, excepto pecar. Y en ese momento aparece allí aquella mujer que dice el verso 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua. E inmediatamente Jesús establece un contacto con esta mujer. ¿Cuál era el objetivo? Exponerle la verdad de quién era Él. En palabras más simples para nosotros, hablarle del mismo evangelio. Jesús le dice, dame de beber. Primero aquí encontramos una mujer samaritana que va a sacar agua. La costumbre no era esa. Lo usual era que las mujeres vinieran en grupos, no solas, para sacar agua. Y lo hacían en la mañana o en la tarde para evitar el calor del sol. Aquí encontramos a una mujer que viene sola y viene aproximadamente a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Es muy probable que estuviera avergonzada de su propia condición que eran conocida por todos. Allí en los versos del 16 al 19 se habla sobre la condición de esta mujer. Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Ella se sentía rechazada, se sentía avergonzada, y probablemente esto la llevó a aislarse de otras mujeres. Sin embargo, ¿detuvo a Jesús eso? No, hermanos. Él fue por encima de esa barrera levantada por los hombres, pero no por Dios. Y le dice, dame de beber. Un hombre judío hablando con una mujer samaritana y en público.
y pidiéndole algo. Además de que ella era samaritana, era una violación de la costumbre social rigurosa y de la enemistad que prevalecía entre ambos grupos. Además, Jesús era un rabí, un líder religioso, no sostenía conversaciones con mujeres de mala reputación. Una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no es su marido. Pero repito, Jesús no siguió estos prejuicios, solo vio a un alma. Porque el dejarnos llevar por los prejuicios, aparte de ser un pecado, es una actitud ridícula. Porque muchas veces estamos en situaciones en las que nos vemos que los hemos violados por situaciones peculiares e inesperadas. Yo estoy seguro que aunque Jesús no estaba, la Biblia lo demuestra, lleno de estos prejuicios, era libre de ellos, sus discípulos no. Y miren qué curioso, en el verso 8 dice que ellos fueron a la ciudad, ¿a qué? A comprar de comer. Se olvidaron de los prejuicios. Ellos estaban dispuestos a comprar comida a los samaritanos. No estaban siguiendo las leyes impuestas por los judíos más estrictos, que prohibían tomar alimento de manos de samaritanos viles, porque si lo hacían se contaminaba. Pero aquí ellos se olvidaron de eso. Jesús le pide de beber junto a un pozo, pero el objetivo de Jesús era llevarla mucho más allá de aquella situación puramente evidente de relación entre ellos. Él en el verso 10 le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Esto tiene un trasfondo metafórico importante. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, se condena a los judíos desobedientes por haber rechazado a Jehová, la fuente de agua viva. Esto era una ilustración del conocimiento de Dios y de esa gracia que viene a nosotros proveyendo limpieza, vida espiritual y poder transformador del Espíritu Santo. Aquí Juan toma esta figura y la aplica a la persona de Jesucristo. El agua viva. ¿Qué era el agua viva? La vida eterna. Y esta mujer reacciona igual que Nicodemo. No entendía de qué Jesús le estaba hablando. No comprendía que el Señor que tenía ante ella no miraba solo su apariencia, tenía capacidad para mirar su corazón, su alma, y ver en él a alguien necesitada. Pensaba ella que dicha agua la exoneraría de ir al pozo de Jacob con tanta frecuencia. Primero, Jesús no sigue los prejuicios existentes y ve un alma perdida. Segundo, Jesús mira la verdadera necesidad de esta mujer y la confronta con ella. Esto lo vemos en el verso del 16 al 19. Le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús va al punto, va al meollo de la cuestión, a la raíz del asunto, que era que esta mujer tenía un corazón pecador. Esa es la mayor necesidad de todos los seres humanos, reconocer nuestra condición pecadora.
estar dispuestos a aceptarla y volvernos a Dios buscando el remedio que Él ha provisto. Por eso es que Jesús toca este tema, le dice, llama a tu marido. La mujer no había comprendido la naturaleza del agua viva que Jesús le ofrecía. En el verso 15, Jesús le había hablado en el 14 y luego en el 15, la mujer le dice, Señor, dame esa agua. Por eso da un giro repentino a la conversación. Quería enfocarse en la verdadera necesidad espiritual de esta mujer. ¿Ustedes se acuerdan cuando el joven rico vino a hablar con Jesús? Y Jesús le dijo, que le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, guardar los mandamientos, todo eso yo lo he guardado de mi juventud. Pero llega un punto en que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él sabía cuál era el problema de este hombre. Sabía que su problema era el pecado y sabía qué tipo de pecado. Por eso es que le dice esto. Sabía cuál era el problema de la mujer samaritana y no era que era samaritana ni que era mujer, sino que era pecadora. Y por eso le pide que traiga a su marido. Y con esto demuestra un conocimiento íntimo de la vida personal e inmoral de esta mujer. ¿Y qué hace ella? No tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Bueno, en ese momento en que hablaba con Jesús, ella vivía con un hombre que no era su esposo. ¿Cómo llama eso la Biblia? Fornicación. Y esto no tiene nada que ver con prejuicios. Esto es pecado. Y no importa cuán popular sea, ni cuánta gente lo haga. No importa que hoy sea una costumbre. Y el mundo lo vea normal. Para nosotros sigue siendo anormal y sigue siendo pecado, porque la Biblia lo establece de esa manera. Al Jesús hacer esta afirmación, rechaza la idea de que 2 personas que cohabitan tengan un matrimonio. No importa el tiempo que lleven en eso. Si llevan 20 años, llevan 20 años fornicando. Si tienen hijos, son fornicarios con hijos. Pero es pecado. Jesús lo establece, la Biblia lo enseña en todas sus páginas. Desde la óptica bíblica, el matrimonio solo se limita a un pacto reconocido de manera pública, formal y oficial. Es un acto que debe hacerse público, formal y oficial dentro de las leyes que han sido establecidas. Y cuando Jesús le dice esto a la mujer, ella se queda asombrada. Tú eres profeta, me parece que tú eres profeta. Sabía que aquel no era un simple hombre. En tercer lugar, Jesús no se enreda en el debate religioso y sigue con lo más importante. Allí en los versos del 20 hasta el 31 está este pasaje. Nuestros padres, le dice la mujer, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tanto judíos como samaritanos admitían que Dios les había ordenado a sus antepasados escoger un lugar para adorarle. En Deuteronomio capítulo 12, verso 5 se menciona. Los judíos habían escogido Jerusalén, ellos aceptaban el Pentateuco y las enseñanzas de Dios en la ley. Los samaritanos adujeron que el primer lugar en el cual Abraham construyó un altar a Dios fue en Siquem, Génesis capítulo 12. Desde allí se veía el monte Gerizim. Pero Jesús le dice a esta mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. O sea, es inútil discutir este tema. Es inútil podernos ahora hablar del lugar de adoración, porque ambos lugares pronto serán innecesarios, porque Dios busca la adoración auténtica y esta no está confinada a un lugar específico. Además, Jerusalén sería destruida muy pronto, en el año 70. Entonces Jesús dice en el verso 23, la hora viene, se refiere a su muerte, resurrección y ascensión, para después de haber completado la redención, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Le dice, aquí lo importante no es el lugar, sino el corazón. Aquí lo importante es el espíritu con que adoramos, porque Dios mira donde el hombre no puede ver. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, la oportunidad preciosa, el momento cumbre de esta conversación. Jesús había llevado la conversación hasta ese punto. Y una de las cosas que vemos es que Él no permitió que los prejuicios los separaran de su misión. Aún apareciendo el tema del debate religioso, no se perdió en él. Muchas veces nos sucede lo mismo. Nos encontramos teniendo conversaciones evangelísticas con distintas personas y sale el tema de la religión. Y con falta de discernimiento y madurez, nos enredamos en él. Hay que tener mucho cuidado. Hay que mantener en mente cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro objetivo. Cuando la mujer le toca a Jesús el tema del Mesías, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Qué tremendo. Aunque no estaba acostumbrado a hacerlo ante su propio pueblo, los judíos, a esta mujer le hace esta sorprendente declaración. Estaba exponiéndose ante ella como quien realmente era, el Salvador y la única esperanza no solo para los samaritanos, sino para el mundo entero. Bueno, después terminamos la historia, allí están los versos del 28 al 31, cómo esta mujer fue transformada por este encuentro. Jesús produjo en ella una impresión tremenda. La mujer se convierte en una misionera, llevando las buenas nuevas a los vecinos de su pueblo, que solían eludir su reputación, y ellos también quedaron impresionados al ver a Jesús. ¿Se dan cuenta lo que el Señor nos enseña? ¿Cuán importante es que vayamos por encima de ellos? Los prejuicios. Ahora, les invito a apartarnos un poco de esta historia, volviendo nuestra mirada específicamente a uno de los personajes de la historia. No la mujer, no aquella mujer pecadora samaritana. Vamos a volver nuestra atención a Jesús. ¿Cómo actuó? Aquí encontramos a un hombre libre de los prejuicios. Sin embargo, él lo sufrió. Y en cierta manera, debido a ellos, Jesús fue llevado a la cruz. Todos sabemos por la Biblia que Jesús murió de acuerdo al plan soberano de Dios. De eso no hay duda. Pero también sabemos que para ejecutar ese plan estuvieron envueltos los hombres, los judíos y los romanos. Los judíos envenenados por sus prejuicios contra Jesús, de orden religiosa. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que fueron inicialmente los dirigentes judíos los responsables de poner a Jesús en la cruz, desde una perspectiva humana.
Ya he estado explicando y vuelvo a repetir, sabemos que era el plan de Dios para salvar a la humanidad, pero los agentes que intervinieron, uno de los agentes, un grupo, fueron los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, y aclaro que esto no es una declaración antisemita, es un hecho bíblico, es un hecho histórico. Ellos se confabularon para eliminar a Jesús de la tierra. Alguien que había llegado declarando que él era el Mesías y para ellos no era más que un loco con declaraciones patéticas y con fanáticos desvaríos. Ahora bien, entendamos algo. La ley judía prohibía la muerte por crucifixión. La crucifixión, un método terriblemente espantoso de morir, era una práctica romana. Solamente reservada para lo peor. Las personas más viles, ladrones, asesinos, insurgentes. Y esto era algo que carcomía por dentro a los judíos. Tener que ir a los romanos. Pero el odio que tenían por Jesús era más grande que los prejuicios que sentían por los romanos. Los odiaban, pero les servían a sus intereses. Así que en última instancia fueron los romanos los que literalmente clavaron a Jesús en la cruz y no los judíos. Y eso explica por qué ellos tuvieron que elaborar toda una mentira para llegar a Pilatos, el gobernador de Judea, en la ley judía, ser culpable de blasfemia, que era de lo que ellos acusaban a Jesús, y como lo veían un blasfemo, un hombre que decía ser Dios. Para ellos era castigable con la muerte, pero el problema que tenían era que la ley romana no establecía muerte para eso. Así que para poderlo llevar a las autoridades romanas, tuvieron que acusarlo de traición, elaborar toda una mentira, retorcer las declaraciones de Jesús y decir que él declaraba ser rey de los judíos. Cualquiera en Roma que tratara de hacerse rey era arrestado y condenado a muerte. Por eso, mis hermanos, Jesús finalmente comparece ante Pilato. Este personaje era un personaje sin verdadera carácter. Era una especie de títere que los judíos sabían manipular y amenazarle con sacarle de su puesto con acusaciones en su contra. Cuando él se encuentra con Jesús y comienza a interrogarle acerca de los cargos en su contra y de otras cosas, no encuentra absolutamente nada que valga para llevar a ese hombre a la muerte. Él sabía que Jesús era inocente de las acusaciones en su contra. Sin embargo, sus intentos para liberar a Jesús fracasan porque se intimida por toda una chusma amotinada. Ellos se hacen responsables por la muerte de Jesús. Quiero que vean en Mateo, en el capítulo 27, versos 25 y 26, lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo 27, verso 25 y 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, en toda esta agonizante odisea,
Jesús guarda un silencio increíble. Se niega a contestar a las acusaciones que habían en su contra. ¿Pueden ustedes imaginarse en la situación de Jesús? Que usted es inocente y que lo que está en juego es su propia vida. Lo menos que haríamos es quedarnos callados. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Enmudeció y no abrió su boca. Él sabía cuál era su misión. Y sabía que por encima de los perversos judíos y romanos estaba el plan soberano de Dios. Extrañamente, Pilato fue el único que estuvo cerca de Jesús en darle un juicio apropiado. Fíjense que lo interrogó, no encontró nada malo. Es el testimonio de un gobernante impío. Pudo ver claramente todo el caso. Se dio cuenta que aquel hombre era una víctima de sus acusadores, de sus envenenados prejuiciadores, aquella gente que estaba decidida a acabar con él. Pero trágicamente él era demasiado débil. No tenía el carácter para levantarse solo y obedecer a su conciencia. Solo pregunta, ¿qué mal ha hecho? Y luego en Mateo 27, 22 dice, ¿qué pues haré con este hombre Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué hace la multitud? Grita, sea crucificado. Si usted alguna vez se ha preguntado hasta dónde puede llevar el prejuicio, ahí lo ve. Acaba de leerlo en dos palabras, que en realidad es una sola en el texto griego. Crucifícalo. Una vida afilada en odio asesino es impulsada por un corazón lleno de prejuicio. El prejuicio reduce al espíritu humano al nivel de una bestia asesina. Y ahí está el ejemplo del mismísimo Jesús. Cada vez que leo esta historia y la miro desde este punto de vista, con este enfoque, me estremezco, hermanos, al pensar lo que fue esa escena cuando pasó. Me he preguntado, ¿qué sucedió con los hijos de esa gente furiosa cuyo prejuicio y odio por Cristo estalló en tal violencia? Muchos de esos hijos no tenían ni siquiera edad suficiente como para saber lo que realmente estaba pasando, como para saber lo que sus padres estaban haciendo y en contra de quién lo estaban realizando. Pero ustedes pueden estar seguros de que el prejuicio que ellos tenían se lo transmitieron a sus generaciones. Ese odio que llenaba sus vidas. Miren, hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos rechazan a Jesús como el Mesías prometido. De hecho, ahí están los judíos ortodoxos. Mientras más ortodoxos son, mayor es el rechazo hacia Jesús. Ahora bien, hermanos, lo que Cristo experimentó a manos de esa gente intolerante, llena de odio y de prejuicio, aturde. Porque aquí estamos viendo el caso del Hijo de Dios. Aquel que dejó a un lado la gloria celestial, se humilló hasta lo sumo, vino a este mundo a pagar por el pecado de la gente prejuiciada, y no solo por ellos, sino por los tuyos y por los míos. Y este hombre no tuvo ni un pensamiento de prejuicio, ni uno. Es más, le reto a que encuentre en los evangelios una sola vez alguna expresión de prejuicio de parte de Jesús. Todo lo contrario. Y este pasaje de Juan 4 es uno de los más grandes. No tengo ni idea de dónde están sus prejuicios. No sé nada de su trasfondo.
Pero lo que sí conozco es el corazón humano y especialmente el mío. Pero creo que usted también conoce el suyo. Si se ha visto en el espejo de la sagrada palabra. Sé que es imposible escapar a veces de las sutiles, sino completamente abiertas enseñanzas de gente prejuiciada que llegan a nuestra vida o están en nuestra vida tratando de modelar nuestros pensamientos. Ya he explicado la influencia que ejercen sobre nosotros desde que somos pequeños en nuestros hogares, con la gente que nos relacionamos. Pero una vez más digo, y debo recordar, que Cristo murió por nuestros pecados, y entre ellos el pecado del prejuicio. Él lo experimentó en cuanto a ser atacado, sufrió su aguijón, lo soportó pensamientos o comentarios hirientes, sintió la vergüenza del rechazo, experimentó la aturdidora alienación producto del odio. Yo me imagino que en su lado humano tuvo que haber sido sumamente doloroso para Jesús. Por eso cuando nosotros lo experimentamos, Él está con nosotros, para darnos consuelos, para darnos seguridad en medio de nuestras batallas, de que nuestra fe no debe flaquear, porque Él nos entiende. Yo creo que los cristianos necesitamos aprender a ver a las personas como Dios las ve. Y cuando tengamos la inclinación de no hacerlo, frenar y decir, esto no debe seguir de esta manera. Usted podría estar pensando, ¿por qué el pastor predica 2 sermones sobre eso? Y ahora, porque ese es hoy un problema que nosotros tenemos. Siempre ha existido, pero se ha ido intensificando. Y vivimos en una nación que se declara ser el campeón de la libertad y la democracia en el mundo, que hace años ha estado explotando esto. Y como dije, no es cuestión de un grupo contra otro. Los prejuicios muchas veces se manifiestan de ambas partes. Cuando el amor de Cristo corre por nuestras venas, es como sangre fresca, que nos va librando de esa ceguera, o mejor dicho, nos va haciendo ciego al color de la piel de otra persona y nos va ayudando a aceptar que sean diferentes a nosotros. Esto no significa que tenemos que aceptar algo en lo que no creemos, o aceptar conductas que no se pueden aceptar. Jesús provee un balance perfecto. Lo que quiere decir es que no podemos detenernos, ni dejar que nuestros corazones sean controlados por esos prejuicios. Qué importante es para nosotros saber esto. No solo para revisar nuestras vidas, sino para prepararnos para el futuro. ¿Y por qué no? Para este presente. Quiero leer las palabras escritas por Pedro acerca del prejuicio y la injusticia que Jesús soportó. Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 al 23. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, yo no soy profeta y por lo tanto no tengo forma de predecir lo que nos espera. A los que invocamos el nombre de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles para la iglesia.
De hecho, Estados Unidos es uno, diría, el último bastión en que todavía queda cierto grado de libertad que podemos disfrutar los cristianos en el orden religioso. Pero lo que está sucediendo en el mundo es realmente increíble. Nosotros vivimos en América de una manera muy cómoda, mientras miles y millones de cristianos han sido y están siendo asesinados a lo largo del mundo por prejuicios religiosos. Permítanme llevarles a un lugar que se llama Ministerio Puertas Abiertas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen este ministerio. Este es un ministerio que se dedica a orar por todos los cristianos que son perseguidos a lo largo del mundo. Y mantienen estadísticas totalmente veraces de lo que está pasando con hermanos nuestros en otras partes, como resultado de los prejuicios religiosos. Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es Puertas Abiertas y muchos más tampoco saben lo que está costando ser cristiano en muchísimos lugares. Vivimos una vida tan tranquila, tan cómoda en América. Este ministerio tiene una lista llamada la Lista Mundial de la Persecución, que anualmente clasifica a los 50 primeros países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Va explorando el perfil de cada país para encontrar más información sobre situación individual, historias conmovedoras, peticiones de oración específicas. Y ahí está un mapa con los colores desde naranja y van aumentando hasta rojo. Y de esta manera va expresando los niveles de persecución, desde leves hasta extremos. Cuando usted mira el mapa, yo lo tengo aquí ahora frente a mí, se queda horrorizado de ver que casi todo el mundo está en rojo. De rojo claro, de naranja a rojo intenso. Más de 360 millones de cristianos sufren por su fe en el mundo. Y aquí en Estados Unidos a veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia. Por cualquier tontería dejamos de adorar al Señor. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en América, en África. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en América Latina. Y cuando usted mira la lista, ¿saben cuál es el lugar número 1? Corea del Norte. Corea del Norte, pero no se queda solo en Corea del Norte. El 98% de los cristianos experimentan persecución en Corea del Norte. Después, en segundo lugar, Somalia. Tercero, Yemen. Cuarto, Eritrea. Quinto, Libia. Sexto, Nigeria. Séptimo, Pakistán. Octavo, Irán. 8, Afganistán. Es horrible. Los que somos cubanos sabemos lo que pasa en Cuba. Pero fíjense que Cuba está en el número 27. Quiere decir que delante de Cuba hay una cantidad de países donde lo que está sucediendo con los cristianos es horrible. Yo quiero hacerle una pregunta y sea honesto. Respóndasela usted mismo. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cómo viviría su fe de diferente? Si en lugar de estar aquí en América, estuviera en alguno de esos países, ¿qué haría de diferente? ¿Seguiría siendo fiel al Señor? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio? ¿O sencillamente
cambiaría, ¿cómo lo haría? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Bueno, vimos el cuadro de Jesús. Y hay innumerables pasajes en los evangelios donde se nos advierte. Jesús mismo lo enseñó. Y dijo que en los tiempos del fin vendrían persecución. Persecución que hoy es una realidad. Y aquí ha llegado. Si usted mira esa lista y esos mapas, no está Estados Unidos. Pero no significa que estemos libres de esto. Por ejemplo, algunos de los motores que llevan a esta persecución, como mencioné, el prejuicio. Uno de ellos es la opresión islámica. Este motor describe la situación de la persecución en la que países, comunidades y hogares se ven sometidos al control islámico. Estos son bestias. Si usted es cristiano, es una hierba mala que hay que cortar. El nacionalismo religioso. Esta religión puede ser el hinduismo, el budismo, el judaísmo o alguna otra. Pero son motores de persecución en muchos países. La opresión tribal. La persecución de un clan o una familia ampliada refuerza la influencia continua de normas y valores ancestrales, y los que no entren en esas normas sobran. Yo mencionaba lo que sucedió en Ruanda hace años. Ese gran genocidio de una tribu contra otra, promovida por un hombre llamado Felicien Kabuga. Un millonario endemoniado que invirtió parte de su dinero en traer un cargamento de 800 machetes. Yo decía, ¿por qué los que se oponen a la, ahora no sé si es la segunda enmienda, la de las armas, bueno, a que se oponen a que aquí, Estados Unidos, la gente tenga un arma? ¿Por qué no hablan de la historia en Ruanda? El problema no es el arma, porque usted puede usar un arma, un revólver, un fusil, pero puede usar un machete. Ese hombre encargó 800,000 machetes y se lo entregó a su tribu. Y esa tribu salió a masacrar a los otros. Los macheteaban en el medio de la calle sin importar si eran mujeres, eran niños, y después el personaje salió huyendo. Opresión comunista. Ahí tenemos Corea del Norte, o poscomunista. Pero quiero mencionar un motor, y ya no voy a seguir abundando en este, que se llama intolerancia secular. Cuando lo leí, me resultó muy familiar. ¿Saben de qué habla esto? La situación en la que la fe cristiana está siendo expulsada del dominio público. Si es posible, incluso del corazón de las personas. ¿No les resulta esto familiar? Sus impulsores buscan transformar las sociedades en el molde de una nueva ética radicalmente secularista. Esta nueva ética está en parte relacionada con una agenda sexual radicalmente nueva, con normas y valores sobre la sexualidad, el matrimonio y temas relacionados que son ajenos y resistidos por la cosmovisión cristiana. Repito, ¿no le resulta esto familiar? ¿No le resulta familiar? ¿Qué está pasando aquí en Estados Unidos? Mientras se intensifica el debate sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, la llamada ideología de género, y en medio de esto la batalla por la familia y la preservación de la libertad de religión continúa creciendo en este país,
Y mientras esto sucede, percibo que la iglesia cristiana se enfrentará a días increíblemente desafiantes. Escuche, hermano, usted no tiene por qué estar de acuerdo con un musulmán o con una persona de otra religión. No tiene por qué compartir sus mentiras y sus engaños en cuanto a doctrinas. Pero debe respetar el derecho de esa persona a creer lo que quiere creer. Eso no le puede motivar a usted a decir, bueno, como no tiene la fe cristiana, hay que eliminarlo. Me voy a llenar de explosivos y voy a entrar en una sinagoga, en una mezquita y que todos huelen. No. Si un cristiano hace eso, no va a encontrar respaldo en las Escrituras para semejante barbaridad. Y mucho menos en el ejemplo del Señor Jesucristo. En estos momentos muchos cristianos alrededor del mundo sufren por discriminación de parte de quienes no toleran una fe conservadora cimentada solo en Jesucristo. No, se van a acabar esos días de comodidad. Nos esperan días difíciles. Incontables miles han sufrido persecución, cárceles y hasta muerte en esta generación. El prejuicio contra los cristianos es rampante cuando cualquiera de estos temas que yo mencioné se toca. La gente envenenada con prejuicios miran y lo primero que te dicen, tú seguro que eres un religioso fanático. ¿Qué hacer? Ahí está el modelo de Jesús. Tenemos que seguir amando al pecador. Y cuando vemos a las personas, independientemente de su religión, de su ideología política, del lugar donde vive, del color de su piel, tenemos que ver un pecador. Mientras que mantenemos una posición firme contra el pecado, tenemos que encomendarnos a aquel que juzga justamente y que nos ayudará a permanecer de pie y solos cuando sea necesario, tal como lo hizo Jesús. Que el Señor nos ayude a evaluar nuestras vidas y que aceptemos ese desafío en el nombre del Señor. Que nunca perdamos de vista cuál es nuestra misión en la tierra. Y que no importa la presión, no importa la cantidad de personas que nos quieran empujar en esa dirección, no podemos caer en eso. El Evangelio es sublime y está por encima. Jesús no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, la iglesia primitiva tampoco lo hizo. Ese es nuestro modelo. Y el mundo necesita desesperadamente encontrar el Evangelio, encontrar a Cristo, porque cuando la gente encuentra a Cristo, hermanos, es cuando único una sociedad puede vivir en paz. Y cuando el hombre puede comenzar entonces a destilar amor por otros. Pero eso no te lo dice los medios, eso no te lo dice la política, los políticos que saben explotar todas estas cosas para intereses mezquinos. Hace unos años, todos fuimos testigos del vergonzoso suceso de un oficial de policía blanco que prácticamente asesinó a un hombre negro. Hace pocos días volvió a surgir otro incidente. Pero ahora, curiosamente, los 5 oficiales de policía que fueron responsables de esta barbarie eran oficiales negros. Yo realmente veía la noticia y cómo manipulaban todo esto. Yo decía, ¿ahora qué van a decir? Porque todos le quieren dar un tinte racista. Miren, yo no sé, y probablemente el primer caso, este era un hombre racista, no conozco su corazón. Pero aquí el problema no es si eres blanco o negro, si eres un oficial de policía o no. El problema del ser humano es que tiene un corazón perverso, sin importar el color de su piel. Pero eso la gente no lo quiere ver. Se olvidan que para eso solo hay un remedio. El único que puede dar un nuevo corazón es Jesucristo. Porque la maldad está allí.
en nosotros. Y no importa si usted está decidido a hacer mal, lo va a hacer contra aquel que usted declara objeto de su odio y de sus prejuicios. Lo va a hacer. No importa si es blanco o es negro, si es cristiano o es musulmán, lo hará. No importa si tiene un arma en la mano balas o si tiene un machete. No importa si tiene una bomba o tiene un auto en el que le puede pasar por encima a la gente. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? El problema está dentro. Lo que sucede afuera son alarmas que nos están diciendo que tenemos un serio problema adentro. Y aquí seguiremos escuchando a lo largo de todo el país y el mundo entero, que hoy se dispara una alarma por aquí, mañana por allá otra. Las leyes corren para allá, la policía a tratar de remediar el problema. Va a seguir. Porque hasta que el hombre no se vuelva a Dios, no va a poder tener un corazón nuevo. Y eso solo es posible a través de aquel que entiende la naturaleza humana. Fue humano y lo sufrió.